Ya está justo aquí por entrar, no falta Mira, nada. ya Aquí está con nosotros Ricardo Domínguez. También estamos muy emocionadas de esta entrevista porque Ricardo es el CEO y creador y el hombre que gestiona y la mente maestra detrás de Radio Viajera. Y para Demasiadas cosas, chicas. demasiadas cosas, Ricardo. Buenas tardes. ¿Cómo? Buenas tardes desde España. Buenas tardes, muchas gracias Ricardo por estar hoy con nosotros. Para quienes no sepan, Ricardo es el CEO de Radio Viajera y Radio Viajera es una radio que compila un montón de podcasts de turismo, de viajes, de ecología y está súper interesante su plataforma, entonces vamos a estar hablando con él hoy, así que bienvenido Ricardo. Bienvenido. Muchísimas gracias. Muchas gracias, el placer es mío y muchas gracias por invitarnos. Sí, no. Dime. No, que continúa. Te iba a decir algo, pero cuando termine te lo digo. Bueno, voy a desmitificar un poco varios mitos, ¿no? del mundo del podcast, no porque quiera, sino porque creo que además viene bien, ¿no? Claro. Primero, Radio Viajera, que nos llamamos Radio Viajera y no somos una radio, ¿no? Exacto. Nosotros apostamos por los podcasts como consumo a la carta. Sí. Está claro que hay una tendencia mundial en el consumo a la carta. Sí. Es, bueno, pues algo imparable, también debido fundamentalmente a que las FMs, como las conocemos, ¿no? Va a haber un apagón analógico. Igual que hubo un apagón analógico en la televisión y cambió el consumo de televisión, pues ahora la gente consume HBO, Netflix y Amazon Prime porque lo consume a la carta cuando quiere en el audio va a suceder lo mismo. Las FMs tal y como las conocemos pues cambiarán y pasarán a un consumo totalmente a la carta. Okay. Entonces, bueno, esa es la parte que nosotros más apostamos. Efectivamente, nos llamamos radio y ahora voy a contar un poco la historia de por qué nos llamamos radio. Okay. Que creo que sí que tiene sentido el habernos llamado radio, aunque a veces nos pesa negativamente en otros aspectos, ¿no? Entonces, ahora, lo primero, decir eso, que no somos una radio de viajes, emitimos en streaming, pero la unión de diferentes podcasts. Al final, el podcast nosotros lo entendemos como algo atemporal. Sí. Es decir, no es lo mismo el formato de radio a la carta, de subo un programa que acabo de hacer con una noticia de actualidad y eso entendemos que no siempre es un podcast. A veces sí lo es, pero claro, normalmente no. Normalmente no. El podcast es un elemento atemporal, que lo puedo escuchar hoy, lo puedo escuchar dentro de 30 años y efectivamente habrá cambiado todo, pero el contenido seguirá siendo suficientemente atractivo para el usuario para que lo pueda consumir. Entonces, aquí nosotros comenzamos, bueno, pues yo me metí como socio en una empresa de bicicletas eléctricas en el año 2010, cuando no se fabricaban. ¿Y qué tiene que ver esto con la radio? Bueno, pues nada y todo, porque al final nos llamaron y nos dijeron, oye, ¿por qué no hacéis, desde una radio de aquí de Madrid, ¿por qué no hacéis un podcast sobre bicicletas eléctricas? O sea, un programa, perdón, sobre bicicletas eléctricas en la radio todas las semanas. Y bueno, pues dije, vale, pues era una radio dedicada a la bici, ¿no? Era una radio FM dedicada 100% a programas de bicicleta, ¿no? Entonces fuimos a la radio y buscando de qué hablar, ¿no? Pues dijimos, pues no hay nada sobre programas de turismo, ¿no? De viajes y demás. Entonces decidimos hacer un programa sobre viajes en bicicleta eléctrica por España. Entonces, bueno, pues a partir de ahí se van creando programas y bueno, pues yo pensaba que era algo que estábamos haciendo bien, que estábamos haciendo en una radio que tenía su público y luego se traducía en que prácticamente
quitando los EGMs, ¿no? Los estudios generales de medios de la FM, que bueno, pues cada uno puede creer lo que quiera sobre ellos y cada uno tiene su opinión sobre ellos. Yo no me los creo a nivel personal. Están como preparados a veces. Los inflan. No sé. Sí, bueno, en principio, para que tu emisora o tu canal aparezca, ¿sí? Tienes que pagar 15.000 euros en España. Claro. ¿Vale? Wow. Con eso ya entras a la encuesta, si no, no estás en la encuesta. Pero bueno, no voy a criticar otros modelos. Claro, no critiquemos. Claro. No quiero entrar ahí, ¿no? Pero bueno, efectivamente, entonces el formato a mí me gustaba, pero claro, veía que no tenía tirón el formato podcast, que al final es lo que a mí me gustaba, ¿no? Consumirlo no en el momento de, oye, a las 4 de la tarde, pues es que a las 4 de la tarde yo estoy haciendo otra cosa, no estoy escuchando la radio. Claro, yo lo que quiero escucharlo es cuando voy en el coche o cuando voy o cuando estoy haciendo deporte o cuando lo que me parezca, ¿no? Entonces, al final, lo que en un viaje que hice con mi mujer, yendo a unos pueblos de Andalucía, digo, joder, pues vamos a poner de camino, tenemos 4 horas de camino, vamos a ponernos unos podcasts en el móvil a ver qué tenemos que ver en esos destinos. Y no había nada. No había nada. O sea, pero nada es nada, ni aparecían en el mapa, ¿no? En el podcast. Entonces, bueno, pues ahí quedó la idea de, pues vamos a hacer esto, hay que crear más. Entonces hablé con unos bloggers de viajes de Madrid y les propuse que creáramos unos podcasts juntos. Más que nada buscando visibilidad del podcast. Necesitábamos las redes sociales. Al final, el podcast, en mi opinión, es una red social. Es una red social igual que puede ser Instagram, igual que puede ser Twitter o Facebook, ¿de acuerdo? Claro. Lo que haces es marca personal. Exacto. Tu marca eres tú y por lo tanto vas creando contenido y la gente te va conociendo. Hasta ahora en España no ha sido así, o bueno, en España y yo creo que en Latinoamérica, quitando Estados Unidos y quizá México, que son los dos quizá más como un mercado más maduro, el resto de mercados están absolutamente inmaduros y hace 5 años pues mucho más, ¿no? Mucho más. Me acuerdo cuando empezábamos con Radio Viajera que iba a las ferias de turismo a intentar vender nuestro podcast. En concreto, era un podcast o 2 los que teníamos. Y punto 1, tenía que deletrear podcast. Total. Nadie pensaba en el podcast como estrategia de contenido. Ibas a grandes marcas, no sé, no voy a decir nombres, pero grandísimas marcas de aerolíneas, de agencias de viajes online, y te decían, ¿cómo se escribe? ¿Qué es? ¿Cómo lo manejo? ¿Realmente qué es? ¿Un audio en MP3 o...? Entonces, era una sensación de, pues, es que esto es imposible que me lo compren si no lo conocen. Claro, ¿no? total. Y este es un error que a veces el podcaster, ¿no? Cometemos desde el principio. Es decir, que es otro de los mitos que tenía preparados, ¿no? Para el intentar eliminarlo, ¿no? Pensamos que vamos a crear el contenido y que van a venir a comprárnoslos o que es suficientemente atractivo como para que alguien nos lo compre, ¿no? Exacto. Sí y no. Requiere mucho tiempo. Es decir, tú no puedes, sin tener una marca personal ya hecha, ir a comercializar algo porque no te lo van a comprar. Es muy difícil que alguien te lo compre. Pues la mayoría de las personas en ese momento era, ¿cuántas escuchas tienes? Pues es que yo no vendo escuchas. Si es que las escuchas realmente en el formato podcast dan igual. Porque siempre pongo el ejemplo de, en el mundo de los viajes se ve muy bien esto, ¿no? Tú puedes ver un vídeo sobre las cataratas de Iguazú y nada más empezar a verlo, ya te quedas enganchado al vídeo porque es una maravilla de la naturaleza. Entonces, tú puedes no tener en mente ir a las cataratas de Iguazú, pero el vídeo te impacta de tal manera que te quedas viéndolo. Claro. En cambio, tú no pulsas el play de un audio de 40 minutos hablando sobre las cataratas de Iguazú si realmente no estás interesado en ir a las cataratas de Iguazú. Sí. Entonces, o eres de allí, ¿vale? Entonces, nosotros estimamos que entre un 50 y un 70% de los que escuchan ese audio
es porque realmente tienen un interés grande en ese destino. Sí. Y esto es lo que intentamos hacer ver a las marcas, es decir, a las marcas y a los territorios. Es decir, oye, que yo te estoy dando un público 100% real, que a lo mejor con 300 escuchas son 150 personas interesadas en ir allí, en comer, en dormir, en hacer ocio de todo tipo, ¿no? Claro, Rutas, experimentar todo lo que le muestras en el podcast. efectivamente. Entonces, rutas en bicicleta, rutas en alquileres de coches, de motos, de todo, ¿no? Entonces, al final no nos lo compraban y tuvimos que crecer. Bueno, empezamos a hacer ya más podcasts, hablamos con más bloggers y les propusimos algo que yo creo que está abierta la puerta en todos los nichos, ¿no? En todos los sectores de nicho. Creo que hay que asociarse. El podcast hasta ahora, en mi opinión, no sé, lo vemos como algo individual. Y yo creo que eso es un posible error, ¿no? Para que nos tomen en serio, y yo pongo el ejemplo de Radio Viajera porque nosotros ahora mismo, pues, oye, pues somos un equipo de 8 personas, estamos viviendo del podcast, ¿no? Al final, y creo que es algo que todo el mundo debería hacer, asociarse entre podcasters. Punto 1, buscar el nicho, ¿no? Es decir, tú tienes que buscar tu nicho, no puedes hablar, tú puedes ser excepcional, puedes tener una voz preciosa, no es mi caso, puedes hacerlo fenomenal y narrarlo todo con una emoción bestial, pero si tú no tienes un nicho y tu oyente es muy genérico, es decir, le gusta tanto a una persona de 75 años como a una persona de 25. Le gusta tanto a los hombres como a las mujeres. Al final, diluyes mucho todo tu público, ¿no? Entonces, a las marcas, a no ser que ya tengas otro recurso detrás, es decir, tengo un canal de Instagram con 100.000 seguidores. Bueno, pues llámate Pepe, da igual, vas a hacer el podcast de lujo porque te van a escuchar, porque tienes 100.000 seguidores en otra red. Claro. Pero el formato, si solo vas a intentar hacerlo de vivir del podcast, tienes que hacerlo muy de nicho, muy, muy, muy de nicho en concreto. Y cuanto más de nicho, mejor. Y cuanta menos gente te escuche, mejor. Claro, o sea, en serio, ¿no? Que nadie se desanime por hacer un podcast y que le escuchen 15. Si yo estoy haciendo un podcast sobre, no sé, viajar descalzo, ¿no? Es que a lo mejor somos 15 los que viajamos descalzos. Pues puede ser. Entonces, pero es que esos 15 necesitan escucharme y van a consumir lo que yo anuncie en mi podcast, ¿no? Van a Entonces, ser fieles a lo que... sí. ¿Perdona? Es que Van a ser se cortó. muy fieles a lo que les... Efectivamente. Y según Spotify, el 50% no llega ya, porque cada vez va a bajar menos, lógicamente, de las personas que escuchan un podcast durante más de un año consumen lo que en él se anuncia. Wow. Entonces, estamos hablando de unas tasas de retorno brutales, como no tiene otro producto, en ni el vídeo, ni el texto, ni nada de nada, ¿no? Totalmente. Entonces, bueno, el formato de Radio Viajera fue asociar y empezar a producir podcast de viajes para blogueros. Los bloggers tenían su audiencia y nosotros le pasamos sus artículos al formato podcast. Vale. Hemos producido más de 2.000 podcasts en estos 4 años. Nosotros como marca, como Radio Viajera, más de 2.000 podcasts. Y luego con blogueros asociados que ya tenían su canal de podcast y que son independientes, pero que están dentro de nuestra aplicación, tenemos más de 7.000 podcasts en total, ¿no? Wow. Entonces, la aplicación Radio Viajera, ¿en qué se diferencia? ¿Por qué es diferente a iVoox, ¿no? Que ha hablado Juan Antonio antes? Sí. Somos diferentes porque
nosotros detectamos que el usuario cada vez le era más complicado encontrar podcast de lo que buscaba. Específico. Es decir, el mercado se está saturando. Lógicamente, hace 5 años o hace 10 años, tú hacías un podcast y salías en primera página de cualquier plataforma, de iVoox o de donde fuera, porque había muy poco contenido. Pero a día de hoy hay mucho contenido. Hay muchísimo contenido. Entonces, y va a haber mucho más. Ya habéis visto 2, ¿no? Eran 2 cada minuto, ¿no? Sí. Pues, imaginaros. No, cada 2 minutos. ¿No? No, 2 cada minuto. No, 2 al minuto, yo creo. 2 al minuto era la cosa. Entonces, me parece un dato muy bueno para decir, oye, es que, ¿cuál es el problema de Spotify? En la búsqueda, tú pones Japón y no te aparece nada de Japón. No. Es decir, te aparece música de Japón, podcast sobre Japón, pero que no tienen nada que ver con visitar Japón, sino sobre juegos o sobre... Entonces, nosotros nos fuimos a ese nicho que es el viaje y dijimos, bueno, el que busque información para viajes, igual que lo busca en blog, lo busca en audio y ahí es donde nos tenemos que diferenciar. ¿Y qué es lo que creamos nosotros? Pues la aplicación Radio Viajera, que están los podcasts geolocalizados. En esta aplicación tú vas por la carretera y estás viendo un castillo y te salta un podcast en tu móvil sobre ese castillo. ¡Guau! ¡Qué cool! No es un audioguía, porque huimos del formato audioguía, siempre lo hacemos en formato primera persona, es decir, una persona que ha viajado allí nos cuenta sus secretos, ¿no? Por eso trabajamos tanto con periodistas y blogueros de viajes, que son los que realmente nos cuentan una experiencia y los que transmiten, ¿no? Hoy mismo... imagino que habéis oído hablar de Clubhouse, la nueva red social del audio que está tan de moda, ¿no? Que, pues hoy hemos tenido una charla en Clubhouse de nosotros a las 4, hora de España. La vamos a hacer periódicamente todos los viernes con la idea del poder evocador del audio. Es decir, esa es la idea sobre la que vamos a basar las charlas. Cómo el audio te transmite un lugar o una cultura o unas gentes, cómo es imprescindible para llegar a conocerlo, a ese país o a ese destino, ¿no? Entonces, el formato de Radio Viajera está orientado a dar la información desde el mismo lugar donde está el usuario y al mismo tiempo que esa información sea fácil de encontrar. Puedes encontrarla incluso en el mapa. Si abres la aplicación, tenemos un mapa en ella y tú ves localizados los podcasts. Aquí no sé si lo podemos ver. A ver. No se ve. No se verá como no está en el móvil, no se puede compartir. Pero bueno, es un mapa con los puntitos de donde está cada audio, ¿no? Claro. Y entonces como cuando marcas los restaurantes en Google Maps. Exactamente, efectivamente. Venga. Entonces, el formato es todo, y como os digo, primera persona, pero hay que evolucionar. El mundo del podcast no puede quedarse parado, ¿no? Entonces, efectivamente, hay varios mitos de los que hablaba al principio que bueno, pues mucha gente, no, es que el podcast un podcast lo hace cualquiera, ¿no? Un podcast lo hace cualquiera. Voy a poner a mi equipo de comunicación, algunas marcas, ¿no?, con las que hablamos, voy a poner a mi equipo de comunicación a que me haga el podcast en vez de hacerme los artículos. Bueno, pues yo hago un podcast, el único podcast que hago yo, ¿de acuerdo? Es uno con mi hija, que tiene 8 años. Podéis ver sus cuadros detrás. Tiene 8 años y lo que hacemos es un podcast para nosotros. Hablamos de las efemérides de la semana, de la tabla periódica que está estudiando, de lo que sea, ¿no? Sí. Lo hacemos nosotros. Se llama Los viajes de Carmen. Bueno, pues este podcast, a mí, entre buscar la información, grabarlo con ella, cada uno aquí con nuestro móvil, o sea, con nuestro micrófono. Súper bien montado, Ricardo. Y a mí me lleva 6 horas de trabajo. Montar, editar, grabar. Es una niña, lógicamente se equivoca, arranca, para.
Vale, pero me lleva 6 horas de trabajo los domingos por la tarde. Sí. Para mí yo disfruto porque paso un rato con ella, ¿no? Pero el podcast no lo hace cualquiera. 6 horas de trabajo. Si lo valoras en precio, esto para decírselo a las empresas, oye, vas a lanzar tu podcast, debes lanzarlo. Ahora, que sepas que te tiene que costar dinero, obligatoriamente, porque no puedes hacer un canal que te lo hace tu hijo, porque no, porque al final no aportas calidad al producto y 6 horas de trabajo de una persona tiene un coste. Exacto. El sueldo dividido entre 20 días que trabaja al mes, entre 8 horas diarias. Y la función, además, Ricardo, calcula que si quieres un podcast semanal, tienes que irte a una persona dedicada al podcast todas las semanas, ¿no? Exacto. Entonces, bueno, al final la empresa se tiene que dar cuenta de esto, van a incluir la mayoría de ellas la estrategia del podcast en 2021, porque es tendencia mundial, porque se ajusta al famoso screenless, ¿no? De pasar menos tiempo delante de la pantalla. Que durante el confinamiento hemos pasado horas y horas viéndonos las caras, ¿no? Viéndonos las casas. Ha sido una manera de entrar en casas que no conocías. Es verdad. Claro. Joder, al final he hablado con esta persona un montón de veces y no conocía su casa y justo el confinamiento me la ha enseñado, ¿no? Exacto. Y bueno, el screenless vamos a tener que ir, y las empresas en general van a ir a ello, ¿no? La sostenibilidad, por supuesto, y la digitalización, la sostenibilidad, el ahorro de folletos físicos que nosotros entendemos que se produce con Radio Viajera cuando tú tienes una oficina virtual de turismo en la puerta de la oficina de turismo y le puedes dar toda la información institucional que ese territorio quiera transmitir en un audio y le dices, y olvídate ya de tener 20 folletos en la estantería. Claro. Sí, cambia. Papel que dejaremos de consumir al máximo. Claro. Entonces, todo esto, unido a que, bueno, en las estrategias globales de podcast de marcas, pues también posicionamiento SEO y, bueno, todo este tipo de circunstancias que el podcast mejora, ¿no? Pero que no voy a hablar yo de ellas, que no es mi labor. Todos buscando por internet podemos encontrarlas. Sí. Pero el formato de Radio Viajera al final nos ha llevado a darnos cuenta de que la asociación es clave en el mundo del podcast. Sí. El que la gente sepa dónde buscar la información es lo fundamental. Porque al final, si no, te diluyes demasiado y se te complica encontrar tu nicho del mercado. Claro. Entonces, nosotros hemos creado la app en 2020. Ahora mismo somos la única plataforma, creo, que ofrece remuneración a sus podcasters por los oyentes que acuden a nuestra plataforma a escucharlos. Es decir, tenemos una campaña desde que hemos lanzado la aplicación que se retribuye a todo aquel podcast de viajes o historia que nos traiga oyentes, ¿vale? Esto ninguna otra plataforma lo está haciendo. La publicidad en nuestra plataforma la maneja el podcaster. Vale. Es decir, nosotros no insertamos audio. El que pulsa el botón del play escucha directamente tu programa, no escucha la publicidad de un partido político o de una marca de coches o ¿no? Incluso de un banco, ¿no? Que justo es el que te ha cobrado las comisiones y resulta que se anuncia en tu podcast, ¿no? Yo estuve muchos años. Político, porque justo hoy he puesto un podcast y me ha saltado un anuncio de Ciutadans y yo, bueno, vale. Claro, pues fíjate hasta qué nivel que uno de los podcasts que más oyentes tiene es un podcast independiente asociado a nosotros, que es además es iVoox Originals, que está en la plataforma de iVoox nada más, pero bueno, dentro de nuestro canal en iVoox, que es Viajo en Moto, pues tuvo que quitar su podcast de otras plataformas, no de iVoox, de otras, porque le metían un anuncio de un partido político y tuvieron hasta que desmentir que pertenecieran al partido político. Claro. Es decir,
Ya. Entonces, nosotros eso lo valoramos mucho, creemos que nuestra publicidad está muy enfocada a territorio y marca de turismo, de una marca de seguros de viaje, como Seguros de Viaje Mondo. Claro. Todas las semanas, un blogger de viajes diferente habla de un destino y recomienda su marca. Eso es mucho más efectivo que cualquier otra publicidad intrusiva para el usuario que está deseando pulsar el botón de saltar y que al final no te quedas con el anuncio, ¿no? Claro. Creemos que esa publicidad va a terminar, bueno, siempre va a existir, pero cada vez las empresas van a ser menos propensas a contratar ese tipo de publicidad. Y por eso nosotros optamos por una publicidad mucho más sutil, la puedes meter dentro del audio con tu voz, y por una publicidad siempre en coordinación con el blogger o con el podcaster, perdón. Exacto. Es decir, oye, mira, me surge la publicidad de esta plataforma o de este partido político, oye, que quiere pagar y todos queremos vivir de esto, ¿no? Y a mí me viene un partido político y me dice, oye, Ricardo, que queremos introducir un anuncio en tus podcasts, en los de Radio Viajera. Pues vale, pues voy a hablar a ver con quién quiere. ¿Quién quiere introducir? Exacto. No, pues yo no quiero. Pues a ti no te lo incluyo, ¿vale? Claro. Pero, claro, renuncias tú al posible beneficio que aporte el partido, ¿no? Hemos tenido una campaña de publicidad en diciembre de un territorio, de una zona de España, que lo que ha hecho es que a los 20 podcasts más escuchados sobre esa zona, nosotros hemos compartido la publicidad con ellos, ¿no? Entonces, ellos se han encargado de ser los más escuchados durante ese mes y nosotros compartimos la publicidad con ellos. Al final, todos salimos beneficiados de esto. Es decir, Radio Viajera sale beneficiado porque cada vez tiene más oyentes. Nuestra plataforma es gratuita para todo el mundo, con lo cual no podemos cobrarle al usuario al que escucha, tenemos que cobrarle a la marca que quiera anunciarse. Vale, entiendo. Al final, hemos tenido 3 millones de descargas en 2020, ¿vale? De podcast de nicho absolutos. Es que un podcast sobre mi pueblo en Cáceres, pues es que lo van a escuchar los que vayan, o los que sean del pueblo, ¿no? Entonces, puede ser una plataforma perfecta para que un restaurante o un hotel de la zona pues se anuncie, porque sabe que van a ir allí, ¿no? Y que le van a dar una visibilidad. El problema del turismo está como está, no nos vamos a engañar, pero al final la situación tiene que cambiar, todos vamos a salir, aunque sea a la vuelta de la esquina. Sí. Y creo que, bueno, pues a nosotros se nos presenta un año muy potente en todos los sentidos. Aparte de la plataforma de la app que comentaba, aparte, nosotros estamos también muy presentes en altavoces inteligentes. Vale. Creemos que hay Alexa. Vale. otro nicho de mercado brutal para cualquiera que nos esté escuchando. Estamos hablando de Google en 1998. Cualquier cosa que hagas vas a aparecer en primera página, ¿no? Ya, es verdad. Entonces, el altavoz inteligente, creemos, bueno, nosotros ya tenemos nuestra skill, que se llama Radio Viajera, lógicamente. Tú le puedes decir, abre, si lo digo me va a saltar Alexa, pero puedes decirle, abre Radio Viajera y ponme un podcast sobre Francia, o ponme un podcast sobre Italia, o ponme un podcast sobre Cáceres, o sobre Andalucía, o Palencia, o donde quieras, ¿no? Coge uno aleatoriamente. Alexa, coge uno de nuestros podcasts en función de la fecha, de la última fecha publicada. Vale. ¿Vale? Entonces, nosotros tenemos ahí el contenido y lo que hace es que en función del último podcast que se ha publicado sobre esa ciudad y tú no hayas escuchado, porque sí que te lo reconoce, es decir, reconoce que el usuario no lo haya escuchado, el último. Si tú has escuchado el último, pues te pone el penúltimo. Y si no, el anterior, hasta que dé con uno que tú no hayas escuchado, ¿no? Hemos desarrollado esto porque a nosotros nos parece fundamental en nuestro concepto de negocio, ¿no? ¿Cómo le sacamos dinero a Alexa? De ninguna manera. O sea, ahora mismo no hay posibilidad de comercializar eso, ¿no? Porque no lo tenemos.
pero pasa como todo ¿no? Yo cuando oigo tanta queja sobre tecnología a veces me enfado, ¿no? Porque a mí mi abuela me decía que la tele era muy mala, ¿no? Porque para ella era lo más moderno que había, ¿no? Claro. Mis padres me decían que había adictos a Internet. Adictos a Internet, así en general. Sí. O sea, no a nada de Internet concreto, sino, oye, cuidado, que adictos a Internet. ¿Sabes? Era como... Y bueno, pues realmente todo lo nuevo, ¿no? Suena, no tengas Alexa que te está escuchando. Es que siempre Pues sí. nos resistimos a esos cambios tan grandes. Alexa nos escucha, pues sí, pues le saludo. Yo no tengo una vida en mi casa tan... No creo que nadie le vaya a Jeff Bezos con lo que yo hago en casa. O sea, oye, mira, que está haciendo esto en casa, ¿no? Bueno, entonces... Creemos que es fundamental el formato altavoz inteligente, es fundamental en la creación de contenido. Todo el que nos esté escuchando y cree contenido en formato audio, creo que debe tener muy presente el altavoz inteligente como un canal más. Y luego el estar presente al principio te hace mejorar en todo. Seguidores, si veis las cuentas de YouTube, cuando se lanzó YouTube, ¿cómo pudo esta persona llegar a 500.000 seguidores? Sí. Pero ¿cómo es posible que tenga 500.000 suscriptores si hace un vídeo que no hay quien lo vea? Claro, porque hizo el vídeo cuando tú no lo hacías. Exacto. Es decir, fue pionero y cuando entrabas en YouTube, el vídeo que salía era el suyo, ¿no? Entonces, hay que estar en todo lo nuevo relacionado con el audio si es que quieres dedicarte al audio. Sí, ¿vale? Sí. Como... Si lo quieres como hobby, como hago yo con mi hija, pues oye, fenomenal. Lo haces y te da igual que esté en iVoox, que esté en Spotify. Al final te van a escuchar pues 170 personas que son tus amigos, ¿no? Claro. Pero si quieres dedicarte como profesión a ello, tienes que ser muy constante. Muy constante, estar a la última, cualquier cosa que salga, estar metido en ello. Nosotros el año pasado también, bueno, en 2019 creamos una productora de podcast profesional, aparte en la que Radio Viajera tiene una participación, no es todo Radio Viajera. Vale. Se llama QWERTY Podcast. Sí. Y hemos hecho pues producciones para Podium Podcast, ¿no? Vale. No sé si estáis escuchando ahora Armada de la Especiería, que es la vuelta al mundo de Magallanes y Elcano. Bueno, pues es una producción de QWERTY Podcast con más de 50 actores recreando en 24 episodios la vuelta al mundo de Magallanes y Elcano, ¿no? ¡Wow! Me encanta, qué increíble. ¡Qué friki, qué guay! Sí, exacto, súper. Pero está muy guay. Sí, pues y lleva muchísimo trabajo. Entonces, claro. cuando alguien dice el podcast es muy fácil, o sea, o cualquiera tiene un podcast, yo no estoy de acuerdo, creo que es el formato más sencillo quizá de editar, porque el vídeo requiere mucho tiempo. Sí, igual pero en ningún caso es más accesible, ¿no? La barrera de entrada, porque es audio. Por supuesto. Pero... Y que ahora mismo estamos muy acostumbrados cada vez más a audios tipo WhatsApp, ¿no? Sí. Es una frase que siempre usamos, ¿no? De si no crees que el audio es el futuro, mira tu WhatsApp. Que cada vez recibes más audios, ¿no? No, Ricardo, y el boom de Clubhouse. Clubhouse ha sido una locura. Totalmente. Sí. A ver por dónde evoluciona, ¿no? No todo puede ser quizá... puede ir derivando por zonas un poquito complejas a nivel de... Porque la gente está muy bien que cree su sala, que participe, pero al final puede convertirse en un Twitter, ¿no? Por decirlo, o en un foro coches, ¿no? En el que todo el mundo opina y... Claro. A ver, ojo, sin criticar nada del modelo ni nada, ¿eh? Es decir, me parece un modelo espectacular. Hoy mismo hemos estado en él. Y como os digo, lo haremos todos los viernes. Todos los viernes estaremos a las 4 de la tarde haciendo
y contando viajes, que al final es lo nuestro en Clubhouse, y lo pasaremos en directo por Radio Viajera. Es decir, por la emisión en streaming. Otra de las cosas, por ejemplo, que nos ha subido un montón sin nosotros esperarlo en 2020. Parece que la gente le ha pedido a Alexa que ponga Radio Viajera y así en general, oye, pues pónmelo y que me hablen de cualquier sitio. Si no puedo salir, pero quiero oír Tailandia, África y a nosotros nos ha duplicado las escuchas. Ricardo, pero ¿cuál es el destino más buscado en Radio Viajera? ¿Sabes? El destino más buscado en 2020 ha sido Andalucía. Nunca hubiese dicho, yo tampoco hubiese dicho, no sé, Nueva York, algo así. No. Andalucía. El destino más buscado, Andalucía. El destino, bueno, Nueva York ha estado en el top 5 de destinos. Después de Andalucía ha estado Madrid. Mira. Sí, Madrid. Ha estado España en general como destino. Luego Barcelona. Y después Nueva York. ¿Y cuál es el destino con más podcasts? O sea, si lo sabes. Pues no lo sé realmente, pero bueno, el destino con más podcasts puede ser Madrid, quizá, porque hay un programa específico solo de Madrid, que tiene más de 200 podcasts, más todos los que se hagan sobre él. Quizá como ciudad, desde luego, el que más, ¿no? También Nueva York tiene muchos. Por cierto, Un Minuto en Nueva York es un podcast espectacular que hace Emilio desde allí. Os lo recomiendo porque te cuenta, va andando por la calle y te va contando es lo que está viendo, ¿no? O un tema de un sitio de Nueva York. A mí me parece un podcast muy, muy chulo. Una bitácora personal. Y bueno, en general, nosotros tenemos posicionados podcasts incluso geolocalizados donde se hundió el Titanic, para que se puedan escuchar, ¿no? En el mapa puedes buscar, en el océano puedes buscar dónde se hundió el Titanic para escuchar la historia del Titanic. ¿No? Un poco ahí, en plan, scrolls. Puedes moverte por todo el mapa. Eso es. Ahí al final, bueno, pues invito a todos a que se conecten, que bueno, pues es la primera versión. Vamos a sacar muchas novedades durante 2021, muchísimas. Y invito a todos, bueno, pues a que entren en Radio Viajera, que nos pasen su opinión, su sincera opinión, de verdad, oye, pues mejoraría esto, porque al final es como vamos a mejorar nosotros. Claro. Y el que quiera también unirse como miembro de Radio Viajera, porque tiene un podcast de historia o un podcast de viajes, que son los que nosotros manejamos. No tenemos de marketing digital, que está muy de moda. En Clubhouse todas las salas son de marketing digital. Oye, cierto. Aquí ¿qué pasa, no? Pero bueno, el que nos esté escuchando y quiera, pues al email hola@radioviajera.com, pues puede perfectamente enviarnos y contarnos pues lo que quiera. Cualquier crítica de la app o mejora, estamos encantados de recibirla. Qué interesante. No, igual también, si la gente quiere o tiene alguna idea para desarrollar un podcast contigo, también podrían hacer eso, Ricardo. Efectivamente. Si alguien quiere que, bueno, pues que produzcamos un podcast de forma conjunta y bueno, pues de hecho, con la productora ya estamos trabajando con figuras de otros mundos que no son el viaje, para crear sus podcasts, ¿no? Vale. Pero sobre todo en el mundo del viaje, el que quiera, yo creo que hay mucho, porque si analizamos la publicidad que hacen estas marcas o que han hecho hasta 2020, vemos que es donde, o sea, coches, bancos, eléctricas y turismo. Es la cuarta. Es decir, analizamos aerolíneas, el dinero que gastan en publicidad al año, analizamos, no sé, agencias de viajes online, bueno, hay hoteles, marcas de hoteles, la publicidad que hacen. Y fomentas además el turismo local, porque si la gente va a viajar
a Timbuktu, pues ya va escuchando los sitios donde comer, donde, ¿sabes? Todos los negocios que se alimentan gracias al turismo que va a esa ciudad. Totalmente. Y además se abre una puerta muy importante al micropatrocinio. Es decir, no tenemos por qué irnos a la marca grande. Es que yo lo que estoy ofreciendo es a la marca pequeña, al restaurante o al hotel de un lugar concreto que no puede gastar mucho. Exacto. También le estoy dando su producto porque al final va a llegar no a un público masivo. Olvidémonos del podcast como modelo americano de 10 millones de descargas. Creo que eso no existe, al menos en un formato nicho. Sí. En un formato de nicho no existe, pero el micropatrocinio de que te patrocine el podcast o un podcast, ¿no?, de su zona, un hotel por X dinero muy barato para el hotel y es un producto permanente que le va a permanecer siempre al hotel ahí, lo va a poder usar en su web, lo va a poder meter para que la gente pase más tiempo en su web, invierten millonadas en posicionamiento SEO y el podcast te da tiempo de permanencia en página, con lo cual te mejora el SEO de forma orgánica. Es decir, a cualquier campaña, a cualquier marca que gaste dinero en Facebook, una campaña de Facebook le sale más cara que hacer un podcast. Claro. Y una campaña de Facebook bien hecha, ¿no? Claro. Entonces, bueno, que no quiero pasarme de mi tiempo, que yo podría hablar de podcast. Sí, no, pero todo el tiempo que... Y que lo que estás contando es súper interesante, Ricardo, de verdad, nosotros nos estamos nutriendo un montón y todas las personas que estén, los podcasters que estén aquí, pues ya saben que pueden contactar a Ricardo en hola@radioviajera.com, ¿no? Eso es. Exacto. Y de verdad, Ricardo, muchísimas gracias por estar aquí. Sí, ya nosotros estamos justos de tiempo, porque todavía falta mucha gente para este podcast del 2021. Estamos demasiado felices porque hasta ahora las charlas han estado de 10 todas. Pues me alegro que os haya gustado. Muchísimas gracias a vosotros por invitarnos y nada, y cualquier cosa que necesitéis en el futuro, pues contad con nosotros. Seguro. Gracias. Muchísimas gracias, Ricardo. Gracias a todos. Hasta luego. Buena tarde, chao. Igual. ¡Guau, tía! ¡Qué cool! Me encantó lo de la geolocalización y los mapas. Y de ir buscando, ¿no? Sí, en plan, sí. ¿dónde voy a ir este verano? Sí, y además, por ejemplo, a mí me pasaba que cuando vas a viajar a algún sitio, tienes el tocho guía enorme, pero el podcast te lo puedes poner en el avión mientras vas. ¿Es verdad? Claro, te lo pones en el avión antes de llegar al sitio y ya cuando llegas, lo sabes todo. Pues ya está. Súper interesante.